Hola, ¿qué tal mis queridas amigas, mis queridos amigos de nuestro canal de YouTube, de nuestra página de Facebook, Derecho Migratorio Alemán? Soy Mario Arroyave y les doy un cordial saludo de nuevo. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes un video acerca de la denominada protección subsidiaria que otorgan tanto las autoridades alemanas como en general las autoridades de los países miembros de la Unión Europea. Este tipo de protección se solicita junto con la protección del asilo o junto con la solicitud del asilo. Básicamente las autoridades alemanas evalúan, cuando usted solicita el asilo, evalúan básicamente tres cosas. Una, ¿es usted sujeto de un asilo? Es decir, usted cumple los requisitos para reconocerle el asilo. Dos, si no el asilo, entonces se le podría otorgar una protección subsidiaria. Y tres, evalúan si existe alguna causal para no hacer un tipo de deportación, básicamente derivado de afectaciones a la salud o de graves afectaciones a sus derechos humanos. Pues bien, la protección subsidiaria entonces es un tipo de protección muy importante y al cual pueden acceder las personas de América Latina, obviamente con el cumplimiento de los requisitos que estipula la ley para esto. La protección subsidiaria se puede alcanzar o se puede obtener o puede ser reconocida por las autoridades alemanas en tres diferentes casos. El primer caso es cuando en el país de origen le esperan a la persona, por ejemplo, una pena de muerte, ¿sí? Este tipo de penas o este tipo de sanciones que tienen muchos gobiernos contra sus ciudadanos no son usuales en la actualidad, están abolidos completamente en el círculo de América Latina, pero sí son muy comunes en los otros círculos culturales, posiblemente hacia África, hacia Asia, ¿no? Hacia el Medio Oriente, donde todavía se tiene como sanción penal la pena de muerte. Es importante señalar que la protección subsidiaria es una protección que se otorga cuando no se cumplen los requisitos para el asilo. Es decir, básicamente cuando la persona no es un perseguido por razones de raza, por razones de religión, cuando no está perseguido por pertenecer a un grupo social determinado, cuando no está perseguido por ser un activista político o por sus convicciones políticas como tal. Entonces, cuando una persona está perseguida, tiene unas amenazas, pero no cumple con, o su amenaza no se deriva de estas cualidades, entonces se pasa a observar si hay la posibilidad de la protección subsidiaria. Entonces les decía que la primera causal para otorgar una protección subsidiaria es que la persona le espere en su país de origen una pena de muerte o una sentencia de una pena de muerte. En este caso, entonces, prácticamente automáticamente se da la protección subsidiaria. La segunda razón por la cual se puede otorgar una protección subsidiaria tiene que ver con que a la persona le esperen en su país de origen posibles tratos inhumanos, degradantes, que comprometan sus derechos y, por supuesto, sus derechos a la vida. Tiene que ver con que a la persona le esperen, por ejemplo, torturas, ¿sí? Cuando a la persona, por ejemplo, le esperen tratos inhumanos o penas inhumanas. Acá, en este punto, entonces, entra a jugar un papel importante la Carta de Derechos Humanos Europea, esta carta que protege entonces a las personas contra los tratos inhumanos, degradantes, que van en contra de la dignidad humana, que van en contra de los derechos básicos fundamentales de los seres humanos. Aquí se evalúa entonces si ante una posible deportación o ante una necesidad de que usted salga del país, entonces en su país de origen le esperarían los denominados tratos inhumanos. En la experiencia práctica, esto aplica mucho para
peticiones de América Latina, porque en muchos casos cuando la persona vuelve y está seriamente amenazada, está seriamente comprometido en sus derechos humanos, es posible que le esperen tratos inhumanos, en especial cuando las amenazas, cuando el peligro proviene de los grupos armados, como en el caso de Colombia, digamos, grupos armados al margen de la ley, o que son grupos armados no gubernamentales, ¿sí? Que son grupos entonces ilegales, como las guerrillas, los paramilitares, las bandas criminales, etc. En muchos casos las personas que piden asilo en Alemania vienen a Alemania con una amenaza hecha en un panfleto o en una carta amenazante, ¿sí? Y muchas de ellas son declaradas como objetivo militar de las guerrillas, objetivo militar de los paramilitares, objetivo paramilitar de los grupos de extrema izquierda o de extrema derecha. Y en estos casos, por lo menos desde el punto de vista teórico, podría pedirse una protección derivado de que si una persona está amenazada, entonces, o declarada como objetivo militar en su país de origen, le pueden esperar entonces tratos inhumanos, penas degradantes, torturas y todo el tipo de vejámenes que se conocen en la práctica de estos grupos armados. Y la tercera razón por la cual se puede entregar una protección subsidiaria es cuando en un país determinado existe un conflicto armado de alta o baja densidad, pero que amenaza directamente a una persona determinada. Obviamente no se va a proteger a todas las personas de un país donde haya un conflicto armado. Aquí tiene que mediar algo trascendental, y es que la persona en concreto tenga una amenaza concreta derivada del conflicto armado. Acá entonces entran, en mi opinión profesional, posibles líderes sociales, defensores de derechos humanos, desmovilizados, etcétera, etcétera, personas que han sido actores o son actores o los han convertido en actores dentro del conflicto armado como tal, y entonces, digamos, tienen un valor dentro de la guerra y dentro de los movimientos, tanto de los grupos de derecha como grupos de izquierda, e incluso tienen un valor para el gobierno como tal. Estas son las tres causales por las cuales se puede otorgar una protección subsidiaria en Alemania. Como ya les dije y vuelvo a repetir, entonces las autoridades alemanas evalúan si una persona entonces puede recibir este tipo de protección. Obviamente aquí también aplican las causales de exclusión, es decir, hay unas causales por las cuales a ustedes pueden negar este tipo de protección, que tienen que ver con la posible protección que usted pueda recibir en su país, con si tiene posibilidades de, digamos, de huir dentro de su país también, la credibilidad, etcétera, todo este tipo de causales que existen no solo para la protección subsidiaria, sino para el derecho de asilo. Pero bueno, este es entonces el segundo tipo de forma como Alemania y los países de la Unión Europea protegen a las personas que están siendo perseguidas, que están en riesgo, que tienen una amenaza contra su vida, contra su integridad, contra su libertad. Y bueno, este es entonces también muy importante tenerlo en cuenta, también a la hora de presentar demandas, a la hora de pelear el asilo en los estrados judiciales en Alemania, y asilo y la protección subsidiaria. Pues bien, amigas, bien amigos, esto es por ahora todo acerca de la protección subsidiaria. Continuaremos presentando videos acerca no solo de los temas del asilo, sino de los temas de la integración, temas de migración como tal. Y bueno, espero que este tipo de información sea de utilidad para ustedes. Y bueno, seguimos en contacto, pendientes entonces de los próximos videos. Y bueno, como siempre estamos a disposición de escucharlos, de atenderlos. Y bueno, nos vemos la próxima. Chao.